Bien, finalmente me toca a mí, que antes me lo he presentado. Soy María Jesús Montes, trabajo en Tarragona, soy matrona de parto en casa de hace ya mucho tiempo. Entonces, muchas de las cosas que yo pensaba hablar, o algunas, ya se han dicho. La cuestión entonces es no repetir también, y así adelantamos tiempo. Y también veo que estamos como muy en la línea. ¿Quieres que hablamos de la luz? No, vale, si cuando tú quieras. Y yo también considero que hay que seguir hablando de los partos. Desde 1988, que fundamos la asociación Nacer en Casa, que nos reunimos, ya en aquel tiempo redactábamos un decálogo que respondía a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y algunas de las cosas que de los puntos del decálogo son: respetar las condiciones éticas e ideológicas de las madres acordadas previamente. Otra es que se debe garantizar el respeto al proceso, el ritmo individual de cada parte y de cada mujer. Se tratará al bebé durante todo el proceso con el máximo respeto, o, entre otras, se apoyará la lactancia materna y se evitarán o se reducirán las manipulaciones. Estos son partes del decálogo que venimos practicando desde el año 88. Y aquello era una novedad, y me atrevería a decir que una transgresión para el sistema. Hoy, como ya estamos viendo, las cosas han cambiado. Y por lo menos se intenta, pero ha hecho falta una ley, que es la Ley Básica Reguladora de los Derechos del Paciente del año 2002, bueno, en la que se dice que las mujeres tienen derecho a decidir. Pero yo lo que he observado es que me reviso el protocolo, la ley, la iniciativa y las estrategias, y en ninguna se habla de que la mujer pueda elegir un parto en casa, si es libre para elegir, pueda elegir libremente. Y yo creo que es que las mujeres de parto en casa son molestas, también los profesionales o las profesionales. Son molestas estas mujeres porque están informadas, conocen sus derechos, toman decisiones que pueden ser distintas de las de los profesionales, con lo cual la profesional se siente incómoda. Puede ser molesta porque toman su poder y no adoptan posiciones de sumisión y obediencia, o porque opinan y eligen. Parece ser pues que a las mujeres hay que ponerles límites porque están avanzando demasiado rápido, y en este sentido es cuando aparecen, como son gente muy informada, también informes científicos, porque la palabra ciencia tiene un gran peso simbólico en la sociedad, y todo lo que parece científico, o que nos dicen que es científico, se considera que es objetivo y desinteresado. Ahí estaría el artículo científico del que nos han hablado, que ya está demostrado la falta de rigor, pero yo creo que lo que nos interesa profundizar es ir un poco, o ir un poco más allá. Que el parto, además de otros muchos aspectos, es un espacio de aprendizaje y poder. Y social y profesionalmente, el empoderamiento de las mujeres se puede vivir como una amenaza. Con lo que en este artículo, como en otras muchas situaciones, lo que se intenta es generar miedo para poner freno a este avance, a este poder de las mujeres. Tenemos que recordar que tradicionalmente, cuando más avancemos las mujeres, más fuertes se presentarán los medios sociales para su represión, sutil o abiertamente. Y es curioso, pero esta represión la podemos sentir dentro de nuestras familias. La idea es, pues, tomar conciencia de ello, estar alerta, poder compartirlo. Esta mañana se hablaba de los grupos de mujeres, o la posibilidad de hablar entre mujeres, para seguir avanzando en pro de la defensa, del mantenimiento de la defensa de todas las mujeres, y con ella el derecho de todas las criaturas. Y quiero incluir que seguro que tendremos una sociedad mejor para todas y todos. Nada más. Bueno.